El tema de ahora tiene que ver con la educación. ¿Y qué entendemos por la educación y cómo la entienden quienes hoy llevan adelante la conformación del sistema educativo? Que en este caso se trata de el gobierno de Cambiemos, anteriormente fue el Frente para la Victoria. Pero particularmente, ¿qué está pasando en la universidad? Recordemos que luego de la reforma del 18, las universidades poseen autonomía para poder desarrollar sus propias políticas educativas, como para hacer una especie de aclaración. Y una facultad conflictiva a lo largo de la historia y también en los últimos años ha sido la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, donde ha habido como un sinfín de problemáticas a la hora de ingresar a esa facultad como estudiantes, incluso hasta de egresar. Y ni les cuento, ni les contamos de lo que implica la permanencia en esa facultad, propio de la lógica y la dinámica que se ha conformado a lo largo de los años y lo que implica ir a estudiar medicina hoy aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ese tema vamos a desarrollar hoy, pero con algo particular. Y tiene que ver con, luego de haber eliminado el ingreso irrestricto, luego de haber eliminado el ingreso restricto, ahí está, se ha pasado un nuevo esquema en la cual en primera instancia se entendía que no hacía falta ahora un filtro en términos legales para poder ser estudiantes de la Facultad de Medicina. Tras este logro de los estudiantes, porque recordemos que llevó innumerables movilizaciones, innumerables asambleas y demás, ha encontrado una nueva herramienta, la gestión de la Facultad de Medicina, a través de la decana Recalde, en la cual ha encontrado una forma en la cual utilizar un nuevo filtro para poder tomar a estudiantes en la facultad. De hecho, hace pocos días reprobaron el 80% de los estudiantes en esa facultad, con lo cual se ha generado un conflicto en la cual los estudiantes están reclamando y están planteando, bueno, queremos estudiar, queremos poder rendir y además que sea de manera justa. Y acá también se desprende otra discusión que tiene que ver, bueno, qué implica la justicia a la hora de tomar un examen. Si entendemos la educación como la entendemos, o si entendemos la educación como el que no estudia no aprueba, y otro sinfín de debates. Pero para tener detalles al respecto sobre la movilización que hubo en el decanato el día de ayer de estudiantes de medicina para reclamar el ingreso a esta facultad, se encuentra en contacto con nosotros y con nosotras Ayelen Escalante, es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de aquí de la UNLP. Hola Ayelen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Bueno, la consulta tiene que, comentarnos un poco cómo viene la situación en medicina a la hora de hablar de ingresantes en esa facultad. Y la situación viene siendo sobre todo de mucha bronca, como vos comentabas, son muchísimos los chicos que han desaprobado la primera tanda de parciales. De hecho, nosotros todavía no están los números finales porque faltan entregarse algunas notas todavía, pero estamos hablando de que un 90% de los chicos que empezó a cursar no estaría en condiciones de cursar segundo año, porque si bien algunos han aprobado una o dos de las materias, por ahí les ha faltado la otra, y para pasar al segundo año necesitan todas las cursadas rendidas, además de los finales que ojalá lleguen a rendir después. Entonces, la situación es muy complicada en ese sentido, son muchísimos los chicos que han perdido un año de su carrera, y encima de todo esto las autoridades no solo no nos dan ninguna respuesta, sino que nos dicen que veían venir una situación como esta al haber sacado el ingreso, y demás comentarios que nos hacen convencernos de algo que ya sabíamos hace años, que es que las autoridades no solo veían esta situación y no hicieron nada para evitarla, sino que efectivamente lo que quieren es una facultad para pocos y pocas, no garantizando el derecho al acceso a la educación pública que se supone que tenemos los estudiantes. Bien, Ayelen, te saluda una tocaya tuya, Ayelen. ¿Qué me decís si te digo esta frase? La masividad conspira contra la excelencia académica. Que dijo... Frase, sí. Ya me imagino que sabrás quién lo dijo. Sí, el doctor Jorge Martínez, el ex decano de la facultad. Bien, ¿qué te inspira esa frase? Y mucha bronca también, ¿no? Como todo lo que viene sucediendo. Pero ahí me parece dos cosas para resaltar ahí. Una tiene que ver con el conflicto que particularmente estamos enfrentando ahora, en el que ellos dicen que por culpa de la masividad y la falta de recursos es que no se puede garantizar la calidad académica.
Por un lado está bueno aclarar también de que esto es mentira, porque sobran los recursos en la facultad. Nosotros lo que nos cansamos de decir todo el tiempo es que si necesitamos un presupuesto vamos a ir vamos a ser los primeros en ir a pedirlo. Pero hoy no se están utilizando todos los recursos que hay en la facultad. Hoy hay docentes que no están dando las clases que tendrían que dar. Hay docentes que se están ofreciendo dar el triple de clases que están dando y desde decanato se están prohibiendo. Hay aulas que no se están utilizando. Entonces, el estudio claramente no es lo que está faltando. Entonces, por un lado lo que falta es la voluntad de las autoridades de masificar la facultad, que sabemos de dónde surge, que es de frases como esta del doctor Martínez. Otra cuestión, y que se puede observar muy bien también en comparación con otras facultades del país, como puede ser La Matanza, como puede ser Rosario, como puede ser Olavarría, tiene que ver con los planes de estudios y hacia dónde están orientados. En un plan de estudios como el nuestro, donde no tenemos prácticas de los primeros años, donde se nos recortan contenidos para después ponernos en un posgrado pago, en donde cada vez son más en bloque las correlatividades, lo que hace que uno pierde una mínima cursada, desaprueba un mínimo parcial y enseguida no puede cursar 4 o 5 materias del año siguiente. En un plan de estudio de estas condiciones, probablemente la calidad, la masividad atente contra lo que ellos llaman calidad académica, que hay que ver también si estamos de acuerdo en que eso significa lo mismo. Ahora, si nosotros vamos a ver estos planes de estudio de otras universidades, vemos que no solo la masividad no atenta contra la calidad académica, sino que en muchos casos la fortalece, porque si uno quiere pensar como se supone que debería ser una universidad pública, en un plan de estudio forjado para las necesidades de nuestro pueblo, qué mejor que los estudiantes y las estudiantes que vienen a la universidad sean parte de ese pueblo y sean una parte representativa del mismo en cuanto a la masividad que se expresa y a las realidades que conoce cada uno de esos estudiantes. Entonces, para la calidad o la llamada calidad que intentan inspirarnos en la facultad, probablemente una alta masividad sea un poco perjudicial, pero si nosotros vamos a hablar realmente de la calidad académica como las necesidades que frente a las que deberíamos formarnos, realmente no solo no atenta, sino que las fortalece. Y no solo esto, sino que además, hay que hablar de qué hablamos cuando hablamos de masividad, cuando nosotros tenemos una facultad que está totalmente preparada para recibir a 3.000 estudiantes en un año. Ayelen, te habla Facundo. Respecto a este examen, esta serie de exámenes que estuvieron habiendo, ¿cuáles son aquellas maniobras a las que apeló la gestión de la facultad Hoja de Roble para justamente direccionar que ocurra esto, lo que se llama mediáticamente bochazo? ¿Cuáles fueron esas pequeñas o grandes maniobras con las cuales se llevó adelante este examen para que ocurra eso? Hay dos causas principales, además de esta voluntad de la que venía hablando hace un rato, ¿no? Por un lado son las condiciones de cursada y por otro las condiciones de parcial. En la mayoría de las materias los chicos pasaron de cursar el año pasado cursábamos 1 o 2 veces por semana los prácticos de las materias. Este año se está cursando 1 vez cada 2 semanas, 2 veces por mes. Se están cursando algunas materias, se han eliminado teóricos fundamentales de algunas materias como anatomía, y los chicos terminan quedándose solamente con sus libros de color táctico, lo que hace bastante más difícil, sobre todo entendiendo que esto no sucede en un cuarto o quinto año de la carrera, donde uno ya tiene metodologías de estudio bastante incorporadas, o ya más o menos conoce algunas dinámicas propias de la universidad, sino que se hace en el primer año, que es cuando los chicos acaban de salir del secundario y tienen que hacer un cambio bastante abrupto. Por un lado está eso, las condiciones de cursada, y por el otro lado las condiciones de parcial, que realmente son vergonzosas. Pasamos a rendir exámenes escritos a desarrollar o exámenes orales en la mayoría de las materias, a pasar a rendir un múltiple choice en todas las materias menos en biología. Y no solo múltiple choice, sino que a los chicos no se les entregan las preguntas impresas en una hoja, sino que la pregunta pasa en una pantalla y va cambiando cada 40 segundos. Entonces la metodología de parcial básicamente está hecha para que desapruebe esta enorme cantidad de alumnos, porque no hay explicación pedagógica detrás de este tipo de evaluación, además de los contenidos de esas preguntas, que por ahí es un poco más fino para quienes no están estudiando la carrera y no manejan algunos términos, pero que muchas veces han sido vergonzosas, y que incluso estudiantes más avanzados como yo, como incluso ayudantes de las mismas materias, nos encontramos diciéndole a los chicos, la verdad que ni yo sé responder esa pregunta porque nunca me lo han preguntado en mi vida. Claro. Ayer ya hubo una manifestación en el decanato de la facultad. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir, más allá de llevar la discusión al consejo directivo? ¿Qué está pensando los estudiantes en la facultad?
Ayer fuimos principalmente con un reclamo que era el del nuevo recuperatorio, además de las condiciones de parcial. Ahí lo que nos dice la decana es que el consejo directivo pasa por encima de ella en cuanto a la toma de decisiones, por lo cual no sería algo que ella pueda decidir cuando sabemos que después en el consejo directivo ella es la que conduce el debate hacia que las resoluciones salgan en contra de la voluntad de los estudiantes, digamos. Más allá de eso, se comprometió a convocar un nuevo consejo directivo para el mes de julio para poder tratar este tema. Y los pasos que vamos a seguir los estudiantes son el lunes, que nos vamos a encontrar en una asamblea a las 12 del mediodía en la facultad para seguir difundiendo el tema, para seguir discutiendo con todos los compañeros y las compañeras de la facultad cómo es que tenemos que seguir. Y el jueves de la semana que viene, el jueves 7 de julio, vamos a estar movilizando al rectorado, a la universidad, entendiendo que las principales responsables en lo que estamos sufriendo de gestión de ciencias médicas son las autoridades de la facultad, pero ante la falta de respuesta y ante la lavada de manos que de alguna manera vimos ayer en el decanato, no nos queda otra que salir a buscar respaldo a donde podamos, en este caso a la universidad. Bien, Ayelen, muchas gracias por la comunicación y seguramente estaremos en contacto más adelante siguiendo este tema. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra entonces de Ayelen Escalante, es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de aquí de la UNLP. Sí, a mí lo que me llama a la reflexión es que este discurso de Martínez, esta cuestión de no solo de que la masividad tenda contra la excelencia, sino el por qué ellos impulsan, ellos me refiero a Hoja de Roble, que es la gestión de la facultad desde hace por lo menos 20 y pico de años, se para. ¿Por qué logra tanta adhesión? Yo creo que se para sobre dos escenarios bastante reales, pero sobre ellos después realizan su deformación y su política, digamos, extremadamente elitista, digamos. Han habido cosas en la Facultad de Medicina que directamente hacen o apuntan a que hijos de trabajadores no ingresen, hasta textualmente lo han pronunciado así. Aquí los hijos de los zapateros no entran, por ejemplo, o algo parecido. Una es el deficitario sistema educativo secundario. Digamos, los chicos hoy entran, hoy hace un buen tiempo con la instrucción del sistema público, sobre todo en los años 90, entran no con todas las herramientas necesarias, creo yo, a una facultad, a una universidad. Y después, que eso para algo también están los sistemas de ingreso, para nivelar justamente y no para eliminar estudiantes, eliminar en el sentido que sean expulsados de la facultad. Y por otro lado, las deficiencias también en el sistema público sanitario, en el sistema de salud, porque recordemos, los estudiantes, acá había una cuestión que decía la estudiante, que ellos recién tienen prácticas a partir del cuarto año aproximadamente, ¿no? Ahí eso también no solo es una política propia de la facultad, sino también en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no es patrimonio exclusivo de Vidal, sino que ya venía esto con Scioli y mucho más atrás, Mossolá y demás, son reclamos históricos de los estudiantes y los profesionales de la salud de la provincia, donde los chicos no tienen una inserción en los hospitales, en los espacios, en las salitas sanitarias y demás, donde van acompañando ese proceso más, si se quiere, teórico, con una práctica concreta que es la que le da después la posibilidad de desarrollarse como médicos y ir adquiriendo la experiencia necesaria para atender a una persona o un grupo de personas y reconocerse también como médicos. Ahí hay una cuestión que se combina, que es cierta, pero sobre esa situación después la facultad es un desastre. Sí, por ahí también otro de los puntos interesantes es esto de la calidad o de la consideración de un estudiante, o sea, de la posibilidad y de los derechos que tiene hoy un estudiante. Uno de los alicientes también que hay dentro de la facultad de medicina tiene que ver con esto, de que antes vos desaprobabas el examen y no eras considerado siquiera estudiante, o sea que tendrías que, bueno, si venís de otros lugares, volverte a tu casa porque no hay ninguna alternativa intermedio. Y ahora es como, bueno, igual seguís siendo estudiante, igual seguís teniendo algunos derechos, pero sigue siendo meramente enunciativo porque en la práctica estos estudiantes no están pudiendo superar los niveles y poder seguir avanzando en la carrera. Uh-huh. Como todo conflicto, no nace ni termina en este caso particular en que los estudiantes ingresantes no puedan seguir estudiando en la Facultad de Medicina, sino que hay que mirar también un poco más atrás con esta no recuperación del sistema educativo en nivel medio en los últimos años, algo que se viene de arrastre, también va haciendo mella a la hora de poder pensarse como estudiante universitario. Y ni hablar si, además de contar con ese bajísimo nivel de formación a la hora de pensarnos como estudiantes secundarios, vas a la universidad y te encontrás con un nuevo mundo, y si tampoco las políticas destinadas universitarias a los estudiantes son las adecuadas, se genera un complot bastante
nocivo para el estudiante porque lo va a terminar haciendo a un lado esta situación. Ni hablar si ese estudiante es del interior, se encuentra aquí en La Plata o en cualquier otra ciudad y tiene que además trabajar para sostener su nivel de vida. Entonces otro problema más se le complica a la hora de pensarse como estudiante. Es un problema como muy general y muy complejo a la hora de pensar el estudiante universitario en sí mismo. También es verdad que hay que pensar cuál es la respuesta que va a dar el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y también la Federación Universitaria de La Plata, que han sido protagonistas en los últimos años por lo menos de poder llevar adelante este tipo de conflictos. Vamos a ver de qué manera y cuál es la responsabilidad que tomarán los estudiantes a la hora de que este reclamo se convierta en algo favorable para los estudiantes. Y la universidad también, porque acá lo que ha pasado durante muchísimo tiempo, me animo a decir por lo menos al principio de los 90, es que la universidad con la cuestión de, bueno, la facultad tiene autonomía para decidir, se ha lavado la mano muchas veces. Me refiero tanto a la universidad, conducida en su momento plenamente por radicales, ahora ya no tanto, pero también por kirchneristas y demás, donde, bueno, si en términos formales sí, la facultad tenía ciertos o tiene ciertos derechos, como por ejemplo designar esto de poder resolver su forma de ingreso, esta cuestión de cómo realiza los exámenes. Acá lo que tiene que ver también es un posicionamiento fuerte de la universidad acompañando el reclamo de los estudiantes, que es lo que muchas veces no está, o está de manera declamativa, así una declaración del Consejo Superior o de algún decano, algún rector. Eso por lo visto no ha alcanzado por ahora. Sí, la pregunta es ¿qué tan pública es la educación que dice ser pública?